Bien, buenas noches. Eh, Hoy voy a intentar explicar el capítulo 1 y 2 de Génesis y cualquier otra cosa que aparezca por ahí. Pero primero tengo que explicarle esto que le envié. Es sobre la línea del tiempo. Sobre la línea del tiempo. Círame ahí, Nico. Aquí, por ejemplo, esto es todos los acontecimientos históricos del pueblo hebreo hasta llegar al nacimiento de Jesucristo aquí en el año 0. Tengo la Virgen de la Altagracia ahí porque es la Virgen que tiene el niño recién nacido, para indicar que este es el nacimiento de Jesucristo, y todo lo que está para acá es anterior al nacimiento de Cristo. La primera franja que tengo aquí abajo, se lo voy a explicar así, pero yo sé que ustedes tienen cada uno, porque yo se lo mandé por el grupo WhatsApp, tienen esta imagen. Aquí está un azul turquesa, creo que turquesa, que es una franja. A ver, la franja de abajo, esta franja de abajo indica el periodo en que cada imperio dominó la zona. Aquí está el imperio egipcio, los asirios, Babilonia, que es una etapa importante, los persas, los griegos y los romanos. Entonces el color indica del 1900 al 1100 más o menos, fue la etapa en la cual Egipto dominó la zona. En este trayecto aquí, quien dominaba la zona era el pueblo hebreo. Luego, en este trayecto aquí, del 800 y pico al 600 y pico, dominaban los asirios, y así sucesivamente Babilonia, Persa, griego y Roma. Luego, aquí tengo lo que es la época de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, hacia el año 1900 y pico. Luego, aquí entre el año 1900 y 1100, la etapa del Éxodo, año 1250, aquí Éxodo. Luego aquí entre el año 1030 y 970, está la época de, aquí arriba, de la monarquía. El rey Saúl con su año, rey David, rey Salomón. Luego también está una etapa importantísima de la historia de este pueblo, que es el reino dividido, el reino de Judá y el reino de Israel. Se dividió en dos reinos el reino. En esta época ellos alcanzaron a hacer el control de la zona, y luego de hacer el control de la zona, el reino se divide, como todos los reinos, por lucha de intereses. Al estar dividido el reino, llega la primera etapa, que es la caída de Israel, o la caída de Samaria, que también se llama como Israel, en manos de los asirios. Luego, aquí viene la caída de Judá en el 889 a.C., y esta caída significó que se vayan exiliados a Babilonia. Aquí dice riqueza literaria, porque esa fue la época de mayor riqueza literaria del pueblo. Eso significa que fue la época donde ellos más escribieron los libros de la Biblia. Luego está el nuevo Éxodo. Aquí atrás vimos el éxodo de Egipto a la tierra de Canaán. Aquí va a haber un nuevo éxodo desde Babilonia hasta la tierra de Canaán de nuevo. Luego la etapa de las reformas de Esdras y Nehemías, cuando nace, ahí es que nace el judaísmo como religión per se ya. Luego viene entonces la parte de la helenización. Eso es un término que yo lo explicaré más tarde, quizá muchos lo saben. Este es el periodo de la dominación griega. Aquí están los libros que se escribieron con su fecha en esa época. Lo pongo ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque esos son los 7 libros apócrifos. Apócrifo no, deuterocanónico. Son los 7 libros que los evangélicos no usan y que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Fueron escritos en esa época de la helenización o época del imperio griego. Visto todo esto,
esto me va a permitir a mí yo datar cada libro o cada texto que ustedes van a ir analizando. Por ejemplo, el capítulo 1, no, el capítulo 2 de Génesis, que ustedes ya han leído, fue escrito aquí en esta época, en época del 970, en el reinado de Salomón, o saliendo ya Salomón del poder. Y lo voy a explicar de una vez, miren. Adán y Eva existieron como padres originales. Se le puso ese nombre. Pero ¿en qué fue inspirado el texto? En la Biblia, primero se vive y después se escribe. Nada se escribe y que para que vaya a pasar después, no. Primero el pueblo vive una experiencia y después de esa experiencia ponen por escrito dicha experiencia. ¿Cómo nace, cómo se inspira el relato de Adán y Eva y su caída y todas esas cosas? Lo que inspira esto es la historia de Salomón. ¿Quién fue Salomón? Pongan atención, ¿oyeron? ¿Quién fue Salomón? Salomón fue un hombre, un rey, el más próspero, el que encumbró esa nación. Salomón se enamora de una hija del rey faraón Seunema II y se pone loco por esa hembra y se la lleva para su tierra. Aparte de eso, en esa época los acuerdos comerciales entre dos naciones o entre varias naciones se sellaban, cada emperador entregándole una doncella de regalo como esposa al otro emperador del otro país. Por eso Salomón va a tener 1000 mujeres, 300 esposas y 700 concubinas, queriendo esto decir no que era un hombre braguetero, sino que era un hombre que fue un gobernante que hizo muchos acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales entre naciones se sellaban entregándose una doncella mutuamente. ¿Qué pasa? Que entonces eso trae como consecuencia que Salomón tenía muchas concubinas y esposas extranjeras que tenían otras culturas y le servían a otros dioses. Salomón comete el error por presión de sus esposas. Sabes que las mujeres en la cama todo lo logran. Las mujeres extranjeras le exigían a Salomón que le construyese santuario para sus dioses paganos. Salomón accedió y comenzó a construir el santuario a los dioses paganos dentro de la tierra que Yahvé le había prometido. Con el tiempo esto va a traer como consecuencia la división del reino. El reino se divide. Al dividirse el reino en reino del norte y reino del sur, o reino de Samaria y reino de Judá, entonces el reino se debilita. Al debilitarse, ellos pierden terreno y terminan ellos cayendo exiliados en Babilonia. ¿Qué pasa? ¿Qué va a decir el Yavita? Se va a inspirar, pongan atención, se va a inspirar en Salomón y su esposa extranjera. Y en esos dos personajes va a construir todo el relato. Y va a decir, en época de Salomón éramos el control del mundo y vivíamos como en un Edén. En común unión con Dios, Dios vivía con nosotros dentro del templo, en la tierra que Él nos dio. ¿Por qué perdimos eso? ¿Por qué perdimos ese estado de bienestar? Entonces, es en Salomón y en su mujer extranjera que se va a inspirar el relato de Adán y Eva, los dos personajes. De modo que, por así decirlo, así como fue con Salomón, miren cómo que yo pienso, así como aconteció con Salomón y su esposa, así debió haber sido en el principio.
el primer hombre y la primera mujer. Y la mujer, Eva, le presentó una diosa pagana a Adán. La diosa pagana tenía forma de culebra. Así como la hija de Seudema, el emperador de Egipto, el faraón de Egipto, le trajo a la tierra prometida sus dioses paganos e hizo pecar a Salomón, y al pecar Salomón peca el pueblo. Así debió haber sido en un principio una caída. El primer hombre, el primer varón, llamado Adán, se dejó arrastrar por la esposa que le presentó un dios, una diosa, un dios pagano en forma de serpiente. Digo esto que el texto hebreo de la serpiente, para los hebreos no era el diablo. Todavía ellos no conocían al diablo ahí. De hecho, en la narración progresiva de la fe, el diablo aparece en el año 400 antes de Cristo. En el año 900, en el año 1000 de Abraham, no había diablo, habían otros dioses. El drama era entre Dios, Yahvé, y otros dioses. Por consiguiente, el relato de Génesis 2 de Adán y Eva y la posterior caída en el pecado está inspirado en Salomón y la esposa extranjera. Así como la esposa extranjera de Salomón trajo los dioses falsos que influyeron en Israel, provocando la posterior división del reino, así también debió haber sido en el principio, en un primer momento. El primer hombre y la primera mujer vivían en armonía, y la mujer le presentó el paganismo, los dioses paganos al hombre, y ellos terminaron desobedeciendo a Yahvé para irse a obedecer a una diosa pagana en forma de culebra. Luego, en el año 100 y pico, 50 años antes de Cristo, no, aquí no, perdón, en el 400, aquí, se va a componer un libro llamado La Crónica. Y en la Crónica se va a decir que detrás de la culebra estaba el diablo. ¿Por qué se va a decir que detrás de la culebra estaba el diablo? Porque ya en esta época, ya ellos están claros que el único Dios que existe es Yahvé. Los demás dioses paganos nunca han existido. Si en esta época, ya en el 400, ya la conciencia dice que otros dioses no existen, entonces ¿quién era la serpiente que ya estaba escrita? Porque para ellos era otro Dios. Entonces, si nace, va a ir sobre el techo y va a decir, no era otro Dios, porque no existe. Detrás de ese otro Dios falso, que nunca ha existido, estaba el diablo. Ve el desarrollo de la fe. En el 900 y pico, la serpiente es un Dios falso, no es el diablo. Se avanza en el camino de la fe, llegamos al 400 y pico, y se compone el libro de la Crónica, y ahí en la Crónica se va a decir que detrás de la serpiente estaba el diablo, porque ya se sabe en esa época que no existen otros dioses falsos. Vamos a dejarlo hasta aquí con el relato de capítulo 2, para no hacer el video muy largo. Entonces, seguido a este video, voy a enviar un análisis al capítulo 1. Recuerden, el capítulo 2 se escribió primero que el 1. Y lo explico ahora.